Caricaturista, pintor, escultor y dibujante, Honoré Daumier, de 1808 a 1879, fue uno de los artistas más importantes y más populares del realismo francés. Similet, contemporáneo suyo, se muestra conformista con la realidad que le toca vivir. Honoré Daumier se muestra crítico y satírico. Se fija en la sociedad y en determinados grupos sociales, poniéndose siempre del lado de los más desfavorecidos. Evidentemente, su ideología era la propia de una persona de izquierdas, y esto queda patente en multitud de sus obras, donde las clases más pobres y trabajadoras son las protagonistas. El trabajo en las ciudades, la insalubridad, los excesos de la vida urbana y, en definitiva, el malestar social fueron para él una gran fuente de inspiración. En muchas ocasiones, los historiadores del arte consideran sus imágenes como una verdadera crónica, casi periodística de su tiempo. También él padeció los malestares de la clase trabajadora. Murió ciego por causa de su trabajo. Los ácidos de las litografías que realizaba semanalmente, hizo 4000 por cierto, le arrebataron la vista. En realidad, en cualquiera de sus facetas artísticas se mostró como un autor muy crítico con su sociedad, especialmente con las clases más poderosas, ricas y de ideología conservadora, y lo hizo tanto en su producción como pintor, como cuando realizó ilustraciones en diferentes periódicos o revistas, en sus litografías o en sus obras escultóricas. También se implicó personalmente en sucesos políticos del momento muy relevantes para la Francia del siglo XIX, tomando parte incluso en la Revolución de 1830. En cuanto a su estilo pictórico, los historiadores emparentan sus formas con movimientos posteriores del siglo XIX como el expresionismo, pero al mismo tiempo se manifiesta su conocimiento de la pintura anterior, ya que algunos de sus recursos son herencia de haber estudiado las obras de grandes maestros como Miguel Ángel o Rembrandt. El vagón de tercera clase. Esta obra la finalizó en 1864 utilizando la técnica del óleo sobre lienzo. Está enmarcada dentro del realismo francés y cuenta con unas medidas de 65.5 por 90 centímetros. Actualmente se conserva en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Cuando Daumier pintó el vagón de la tercera clase, quiso denunciar la situación social de los más desfavorecidos en las grandes ciudades, quienes, como fruto de su pobreza y precario estado, se veían obligados a llevar una vida casi miserable y viajar, como vemos en el cuadro, en medios de transporte totalmente lúgubres. Es por eso que se enmarca dentro del realismo pleno, cuyo objetivo fundamental era el estudio de los usos y costumbres de la sociedad para posteriormente plasmarlos a modo de denuncia política. La introspección psicológica es claramente el punto más fuerte de esta obra, como veremos a continuación. El foco de luz de la escena centra la atención en dos figuras femeninas. La mirada del espectador se va directamente hacia la anciana, que no parece feliz, pero tampoco triste. Se mantiene totalmente ausente, con la mirada perdida, denotando resignación. A la izquierda de la anciana, en la penumbra, un niño duerme. ¿Viene de la escuela o de la fábrica? A su derecha, una joven mujer amamanta un bebé, dignificando así un poco la vida humana en medio de un ambiente tan oscuro. Solo ella transmite placidez y quizás la breve esperanza de un futuro mejor, como una pequeña luz en mitad de las tinieblas. Las figuras del fondo son apenas calaveras, caricaturas de sí mismos. Parecen todos extraídos de las novelas de Dickens, de Balzac o quizás de Los Miserables de Víctor Hugo, escrita, por cierto, tan solo 2 años antes de que Daumier realizara esta pintura. Se adivinan algunas cabezas de mujeres. Podrían interpretarse como una alusión a la prostitución de aquellos tiempos de la Revolución Industrial. Junto a ellas están también los señores con sombrero de copa. Parece que conversan tímidamente. Su atuendo invita a pensar que son pequeños burgueses o empleados de las fábricas, pero a pesar de que su vestimenta es un tanto más digna que la de los viajeros que están ante nosotros, no dejan de ser viajeros de tercera, tristes, cansados y con actitudes melancólicas propias de la sociedad trabajadora de la época. La sensación que transmiten es, en definitiva, de auténtico hastío, indiferencia y aburrimiento, un fiel reflejo de la vida industrial en las ciudades del momento. El manejo de la luz en este cuadro es magistral. La gama de colores es escasa, tendiendo siempre al sepia, lo cual ayuda a transmitir la sensación que Daumier pretendía, de algo monótono, monocromático. Tal
vez se tratase de una escena al final del día, cuando los trabajadores se desplazan desde su puesto de trabajo hasta su casa. De ahí los colores cálidos de la puesta del sol. También hay una breve alusión al claroscuro de las obras de Rembrandt, que por cierto, tanto le gustan a Daumier. Las masas se apiñan en los trenes, en las ciudades. Cada personaje viaja embebido en sus propios pensamientos, sin preocuparse uno del otro. Todos amontonados, pero al mismo tiempo aislados y alienados entre sí. El vagón que los transporta, al igual que la locomotora, representa aquel ideal, aquel viaje hacia el progreso, hacia la industrialización, aquel viaje hacia la miseria, hacia la proletarización del campesinado. La madre tierra ya no los ampara. Se dirigen ahora al frío metal y al asfixiante vapor de la gran ciudad, donde el anonimato los engullirá.